Buenos días, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias, en el libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículos 1 en adelante. Vamos a estar todos de pie en reverencia a la palabra del Señor y a nuestro Dios, Señor de la palabra. Juan capítulo 15, versículos 1 en adelante. Lo que podamos, estamos de pie. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo 1: Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Señor, te pido en estos momentos que tú le ayudes a nosotros a estar preparados al mensaje que tú quieres que nosotros hagamos esta mañana. Que nuestra mente y corazones puedan estar preparados, abiertos. Sino que tú trabajes en tus corazones sobre teniendo una relación contigo, una relación que tú deseas. Lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Qué privilegio y bueno es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Ojalá que cada persona está tomando tiempo cada día, abriendo su Biblia, orando al Señor y pasando ese tiempo que Dios desea de nosotros. La semana pasada nosotros estamos hablando cómo tener un tiempo diario con Dios. Y quiero seguir ese mismo tema esta mañana, probablemente unas o 2 semanas sobre este tema tan importante. Porque yo quiero que ustedes reconozcan que Dios desea una relación con cada persona. Y nosotros también debemos a desear esa relación con el Señor. Y aquí vamos a mirar en unos minutos el pasaje de Juan capítulo 15, versículo 1 y 8. Nosotros hablamos sobre esa relación con el Señor que tiene que ser diario, algo que hacemos todos los días. Y el problema es que nosotros no es algo que hacemos todos los días y nosotros lo olvidamos a tener esa relación íntima, esa relación personal y esa relación apasionada con el Señor. Ahora, el Señor le dio a nosotros la palabra de Dios, la Biblia. Le dio a nosotros el Espíritu Santo a ayudarnos a tener esa relación con Él. Nosotros tenemos la palabra de Dios para la carta de amor que Dios le dio a nosotros, y esa es la manera que Él habla a nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros como cristianos a guiarnos en el camino que Dios tiene para nosotros. Ahora, un tiempo con el Señor es leyendo y orando, pasando tiempo con el Señor, dejando que Él hable a ti y que tú hables con Él. Ahora, para crecer espiritualmente, nosotros tenemos que pasar tiempo con el Señor. Para crecer espiritualmente, nosotros tenemos que pasar
tiempo con el Señor. Es tan importante para nosotros entender eso. Y por eso estoy sacando unos cuantos semanas hablando sobre este tema. Porque Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal y en nuestra iglesia si nosotros solamente entendemos que nosotros tenemos que tener una relación con el Señor Jesucristo. Una relación íntima, una relación personal y una relación apasionada con el Señor. Iglesia, si el Señor es importante para ti, si tú dices, Dios es todo para mí, pues teniendo tiempo con el Señor va a ser importante también. Muchos de nosotros dicen, sí, el Señor es grande, el Señor es todo, pero cuando vienen para pasar tiempo con Él no es tan grande, Él no es tan importante, porque nosotros ponemos otras cosas a frente de Él. Lo preocupamos por diferentes cosas, que cuando es tiempo para pasar con el Señor, lo cojamos para otro tiempo. Decimos, mañana lo hago, otro día lo hago, y lo olvidamos a pasar ese tiempo con el Señor. Si tú quieres la bendición del Señor en tu vida, en la vida de tu familia, tú vas a querer a pasar tiempo con el Señor. Si quieres recibir esas bendiciones. Si tú quieres que Dios haga grandes cosas en tu vida, ustedes van a pasar tiempo con el Señor. Si tú quieres que Dios provee para tu vida, todo en tu vida, tú vas a querer a tener ese tiempo con el Señor. Si tú quieres que Dios sea real en tu vida, tú vas a querer a tener ese tiempo con el Señor. Si tú quieres hacer bien con el Señor, que tu relación está bien con Él, tú vas a querer a pasar tiempo con el Señor. Si tú quieres que Dios bendiga esta iglesia, tú vas a querer a tener ese tiempo con el Señor. Ven conmigo al libro de Hechos, un momento, capítulo 11, versículo 21. Este versículo es mi deseo para esta iglesia. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 21. Y cuando yo pienso sobre Iglesia Bautista Nueva Vida, mi deseo para esta iglesia es este versículo. Mira lo que dice el capítulo 11, versículo 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y el deseo mío como el pastor de esta iglesia es que la mano del Señor está sobre nosotros. Y gran número creó y se convirtió al Señor. Y eso que yo quiero para la Iglesia Bautista Nueva Vida. Y si nosotros tenemos esa relación con el Señor real, íntima, personal y apasionado, la mano del Señor va a estar en medio de nuestra iglesia. Y vamos a ver gran número creer y convertirse al Señor. Hay muchos que creen que teniendo programas en la iglesia va a atraer personas. Y es cierto, pero eso no debe ser el enfoque de traer personas a la iglesia. Mucha gente dice, pues vamos a tener muchas actividades para que otros puedan venir a la iglesia. Muchos creen que nosotros debemos a predicar prosperidad para atraer personas a la iglesia. Yo no quiero que muchos vengan a la iglesia solamente porque Iglesia Bautista Nueva Vida pasamos un gran tiempo, un buen tiempo todos los días, todas las actividades. Yo quiero que las personas que vienen a Iglesia Bautista Nueva Vida, los números que vengan son personas que quieren servir a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero miembros de esta iglesia que tienen un fuego para el Señor, que quieren servir a Él. Yo quiero que los miembros de esta iglesia entiendan que la relación entre tú y el Señor es
más importante, o es tan importante después de salvación. Salvación primero, obviamente, después la relación que tú tienes con el Señor. Y Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida, en nuestra iglesia, si nosotros entendemos que tenemos que tener una relación íntima, personal y apasionado con el Señor. Yo deseo de que cada familia en esta iglesia, Dios le bendiga grandemente. Y por eso yo predico, yo quiero pasar este tiempo, porque no es que yo quiero ver que ustedes, obviamente quiero ver que ustedes leen y oren al Señor, pero yo quiero la bendición del Señor en tu vida. Y yo sé que el Señor va a bendecir tu vida y ustedes van a recibir esa bendición si ustedes pasan tiempo íntima, personal, apasionado con el Señor. Cuando nosotros queremos esa bendición del Señor. Y si yo digo eso, todos van a decir, yo lo deseo. Yo deseo la bendición del Señor en mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros que deseamos esa bendición del Señor en nuestra vida, estamos pasando tiempo con el Señor? Estamos teniendo una relación íntima con el Señor, una relación personal, una relación apasionada. Y ojalá que cada persona está teniendo ese tiempo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el tiempo de devocional es tan importante? Obviamente una persona que quiera aprender de un tema en escuela, matemáticas, historia, lo que sea, y ellos quieren estudiar sobre ese tema, ellos necesitan ir para la clase para aprender, ¿verdad? Si ellos no van a la clase en la escuela, ellos no van a aprender. Ellos se pueden quedar en su casa durmiendo, pero no van a aprender lo que ellos necesitan para esa clase. Ellos necesitan hacer sus asignaciones de esa clase. Si su maestra dice, tiene que ser 5 papeles o lo que sea para esta clase, esa persona tiene que llevar esa asignación a su hogar y hacerlo. Él tiene que leer el libro para esa clase en su hogar, en su tiempo personal. Y si él no hace estas 3 cosas, ir para clase, hacer sus asignaciones, leer su texto, el libro, él no va a pasar su clase, va a tener un tiempo difícil para pasarlo. Y de la misma manera es en la vida de nosotros como cristianos. Si nosotros no vamos para la iglesia, si nosotros no oramos, no vamos a crecer. Si leyendo la palabra de Dios, nosotros no vamos a crecer. Tienes que ser cada de estas 3 cosas. Y en la iglesia, orar, leer las escrituras para leer. Ustedes no pueden leer la Biblia, orar y no ir para la iglesia. No va a crecer de esa manera. No pueden ir a la iglesia y no leer su Biblia y no orar. Necesita las 3 cosas para aprender, para crecer espiritualmente. Necesita asistir a la iglesia, necesita leer la Biblia, necesita orar al Señor. Otras razones porque devocionales son importantes en nuestra vida. Número 1, tú vas a acercarse más al Señor. Cuando nosotros pasamos tiempo leyendo, cuando nosotros pasamos tiempo orando con el Señor, nosotros vamos a acercarnos más al Señor. Y eso que nosotros deseamos. Nosotros pasamos tiempo con el Señor en los devocionales porque transforma nuestro corazón y mente para ser más como el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos tiempo en nuestros devocionales porque le ayuda a nosotros como cristianos buscar la voluntad del Señor. Si tú dices, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo buscar la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Y si nosotros no estamos pasando tiempo en la palabra, no vamos a encontrar la voluntad del Señor. La palabra devocional, cuando buscamos esa palabra, significa un servicio religioso corto, pequeño. Un servicio religioso pequeño. Y eso es verdad. Cuando ustedes pasan tiempo con el Señor, está en un servicio pequeño, religioso, está pasando con el Señor. Es teniendo un tiempo
calladito, con nadie molestándose con el Señor. Es pasando tiempo leyendo su Biblia o leyendo un libro devocional y orando. Y hay muchas personas que pasan tiempo también cantando, parte como sus devocionales. Cantan al Señor, es otra manera de adoración. Pero no importa qué forma, es importante para los cristianos a tener ese tiempo con el Señor. Y Dios lo desea de cada uno de nosotros. Él le creó a nosotros. Él murió en la cruz para nosotros pasar tiempo con Él. Cuando nosotros pasamos tiempo con Él, nosotros recibimos más sabiduría y entendimiento. Y ojalá que cada persona entiende la importancia de pasar tiempo con el Señor Jesucristo como cristianos. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 1. Este pasaje del versículo 1 a 8 habla sobre la relación como cristianos con el Señor. Pero primero tenemos que entender el contexto de nuestro pasaje. Y tenemos que ir al capítulo 13, versículo 1, para entender un poquito más por qué llegamos al capítulo 5 y por qué Jesús dice lo que dijo el capítulo 5 a 15. Vamos al capítulo 13, versículo 1, a ver el contexto de nuestro pasaje, donde yo estaba a este tiempo. Dice en Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante este tiempo, en estos capítulos, el Señor Jesucristo estaba hablando a los discípulos sobre diferentes cosas. Vemos en los capítulos próximos que Jesús lava los pies de los discípulos. Vemos que Jesús le dice a los discípulos sobre unos que van a engañarle a Él. Jesús le dice a ellos que pronto ese va a ir. Jesús le dice a Pedro que pronto Él le va a negar a Él. Después, capítulo 14, Jesús consuela a sus discípulos. Le dice que le va a preparar un sitio, un lugar para ellos en los cielos. Vemos en versículo 5 del capítulo 14. Jesús habla a Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Después vemos más adelante, versículo 8, donde Jesús habla a Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Después vemos que Judas, en versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifiestes a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo. Y Jesús habla en versículo 23 hasta el capítulo 16, versículo 17, hasta que otro discípulo le pregunta una pregunta. Ahí vemos versículo 23 hasta el capítulo 16, versículo 17. Jesús está hablando. Ahora nosotros queremos ver solamente una parte de esta conversación entre Jesús y los discípulos en capítulo 15, versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera. Ahora, en el Viejo Testamento, Israel fue considerado como el vid. Dice Isaías capítulo 5, versículo 1. Dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos
es la casa de Israel. Vemos también en Salmo capítulo 80, versículo 8, dice, hiciste venir una vid de Egipto. Jeremías capítulo 2, versículo 21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera, todo ella, como pues de mí has vuelto sarmiento de vid extraña. Sabemos que en la Biblia, la palabra, Jesús se llama a él la luz, la puerta, el pastor y también la vid. Sabemos que Jesús está hablando a este momento, capítulo 15, cuando estaba caminando acerca del monte de los olivos. Sabemos que en Juan capítulo 18, versículo 1, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, lo que dice en estos versículos, salió con sus discípulos a otro lado del torrente de Sidrón, donde había un puerto en el cual entró con sus discípulos. Sabemos que estaba en camino al monte de Olivos. Cuando Jesús en estos versículos, capítulo 15, versículo 1 a 8, cuando está hablando de la vid, sabemos que en su mente estaba en camino al monte de Olivos y vio obviamente la vid. Y él compara nuestra relación con él a esta vid y el pámpano en estos versículos. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cuando dice mi padre es labrador, es obviamente una persona que cuida la finca o labra la tierra. Después versículo 2, capítulo 15, versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Los cristianos que no producen fruto, Dios dice, lo quitará. Ahora Jesús está hablando sobre Judas o judíos que no eran creyentes, o los cristianos que dicen que son creyentes, pero realmente no eran creyentes. ¿Cuántos cristianos en la iglesia dicen que son creyentes y dicen que son cristianos, pero realmente no son cristianos y no están produciendo fruto en su vida? Si no está produciendo fruto, es porque realmente no tienen Jesucristo en su vida. Ahora, ¿qué es una vida de fruto? ¿Qué es una vida que trae fruto? Es una vida cambiada. Si tú estás trayendo fruto en su vida, tu vida es cambiado. Es una vida que tiene Jesucristo centro de su vida. Es una vida que santifica a Dios y no a otros. Es una vida que Dios es más importante en su vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es una forma de fruto, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Esta mañana, cristianos, otros puedan ver fruto en tu vida. Cuando otros te miran a ti, ellos puedan ver fruto, un cambio como cristiano en su vida. Después dice en el versículo, dice, y todo aquel que lleva fruto, en nuestro texto, lo limpiará para que lleve más fruto. No sé cuántos de ustedes han crecido o tienen una planta de rosa. Nosotros en Pennsylvania había una planta grande frente de nuestra casa de rosas. Y había un tiempo que nosotros, cuando mueren las rosas, nosotros tenemos que picarlo
con la palabra en inglés, pero no se puede, pero sí, eso es, no sabía, no sé si la palabra bien. Pero tiene que cortarlo para que otros puedan crecer, bueno, más abundante. Y nosotros cada vez tenemos que ser eso. De una manera, Dios en estos versículos está hablando de ese mismo proceso. Los cristianos que están produciendo fruto, Dios está trabajando en su vida. Y nosotros como cristianos debemos dejar a Dios cortar, como nosotros cortamos de las plantas de rosa para crecer más. Nosotros como cristianos debemos dejar al Señor en nuestra vida cortar para que nosotros podamos producir más fruto en nuestra vida. Jesús está dando un ejemplo aquí de dos diferentes cristianos. Los que son realmente cristianos, Dios va a ayudar y a sacar y a cortar, va a mejorar. Y los que dicen que son cristianos, pero realmente no son cristianos, y a ellos es que Dios dice que le va a quitar o quitará. Llegamos al versículo 3, dice: ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Esos cristianos que Dios limpia o corta, dice que somos limpios por la palabra que os he hablado. De una manera Dios estaba diciendo a los discípulos que ellos ahora estaban limpios porque Judas no estaba con ellos más nada. Versículo capítulo 13, en Juan capítulo 13, versículo 10, dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estéis aunque no todos, porque a ese momento sabía que Judas estaba en medio de ellos. Después capítulo 15, versículo 10 dice: ya vosotros estéis limpios. Ellos estaban limpios con la palabra de Dios que Él habló a ellos. Eres Dios que limpia a su vida por oyendo, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Ahora llegamos al versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Dice: permanece en mí y yo en vosotros. Esto es que nosotros estamos haciendo cuando estamos teniendo devocionales en nuestra vida. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor y nosotros sacamos ese tiempo para leer, para orar, a tener un tiempo íntimo, personal, apasionado con el Señor, estamos haciendo lo que este versículo, en versículo 4 dice: permanece en mí y yo en vosotros. Permanece en mí, estar unido con Él. Una vida que es dependiente en Él. Una vida que obedece las doctrinas. Una vida que imita al ejemplo de Jesucristo. Una vida que tiene fe en Él. Y cuando dice permanece en mí. Y cuando dice y yo en vosotros, significa que Él va a seguir trabajando en nosotros. Que Él va a seguir enseñando a nosotros. Que Él va a seguir guiando a nosotros. Que Él va a seguir consolando a nosotros. Y yo en vosotros y Él en nosotros. Después dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Lo que Juan está tratando de decirnos nosotros aquí en este pasaje es que nosotros necesitamos a Jesucristo. Los cristianos necesitan a Jesucristo. Y es que en este pasaje, lo que Él quiere a nosotros aprender es que nosotros necesitamos a Jesucristo. Y que Jesús está tratando a decir a nosotros en este pasaje es que nosotros necesitamos a Él. Juan le dice, y Jesús en este pasaje, porque Jesús está hablando,
que quiere decir que nosotros necesitamos a Jesucristo y nosotros somos muertos sin Jesucristo en nuestra vida. Si nosotros no sacamos tiempo en nuestros devocionales, si nosotros no sacamos tiempo pasando con Él, nosotros no vamos a producir fruto en nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros tomamos ese tiempo íntimo, personal y apasionado con Él. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros, cristianos, nosotros necesitamos a Jesucristo. Nosotros como cristianos necesitamos a pasar ese tiempo con el Señor. Porque sin Él nosotros no somos nada. Necesitamos a Jesucristo. El fruto necesita los branches, ramas, para crecer. Si no tiene una rama, pues el fruto obviamente no puede crecer. Lo que las personas en la Biblia que hicieron cosas grandes para Él, no lo hicieron ellos mismos, ¿verdad? Jesucristo le ayudó a ellos a hacer los milagros, a hacer todo el trabajo espiritual que ellos estaban haciendo. Todo lo que nosotros creemos en nuestra vida que nosotros hicimos, nosotros no pudimos hacer nada sin la ayuda espiritualmente, como sin la ayuda del Señor. Nosotros necesitamos al Señor en todo momento. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Por eso es importante nosotros pasar tiempo con Él. Nosotros necesitamos a Dios. Y la única manera que nosotros podemos estar con Dios es tener esa relación íntima, personal y apasionada con Él. Versículo 6. Juan capítulo 15, versículo 6. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Tenemos que entender que en este versículo, este pasaje, Dios no está diciendo nada sobre nosotros perdiendo nuestra salvación. Está hablando de cristianos que dicen que son cristianos, pero nunca han recibido a Jesucristo en su vida. Y muchos dicen que este pasaje está diciendo que, pues, si nosotros no permanecemos a Él, pues le va a echar, le va a tirar en el fuego como cristianos. Pero sabemos que en muchos discípulos tenemos seguridad que nosotros no podemos perder nuestra salvación. Pero aquí en este pasaje está hablando de cristianos que dicen que son cristianos, pero realmente no son. Y en muchas iglesias hay personas que se sienten en los mismos asientos que tú te estás sentando hoy, en los bancos. Dicen que son cristianos, otros creen que son cristianos, pero realmente nunca hicieron esa decisión, recibieron a Jesucristo como Salvador. Y estas son las personas que Jesús está hablando en este pasaje. No sé cuántos de ustedes han limpiado su patio, cortaron los branches y lo botan. En los Estados Unidos lo cortan, lo botan y después lo ponen en un paso grande ahí y pues lo queman. O sea, esta es la misma analogy que le da aquí en este versículo. Este fuego que Dios habla aquí en este versículo es el lago del fuego, separado de Él por siempre, para siempre. Son cortados y
echaron en el fuego. Ellos que creyeron que eran cristianos, pero realmente no eran. Como Judas, un gran ejemplo, un discípulo, pero nunca tenía una relación real con el Señor. Y ojalá que cada persona, cada cristiano esta mañana pueda examinar su vida y decir: yo realmente soy un cristiano real. Yo me recuerdo cuando hice esa decisión de recibir a Jesucristo en mi vida. Y ojalá que no está viviendo una vida que dice que es cristiano, pero realmente no está viviendo como una vida cristiana. Muchos dicen que son cristianos, pero no están produciendo fruto. Mateo capítulo 7, vamos allá un momento, Mateo capítulo 7, versículo 21. Hablando sobre las personas que dicen que son cristianos, pero realmente no son. Y aquí en Mateo capítulo 7, versículo 21 a versículo 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas que dicen que son cristianos, pero realmente nunca hicieron esa decisión para Él. Y por eso ellos no están produciendo fruto en su vida. Vamos otra vez a nuestro texto, Juan capítulo 15, y vamos al versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mira lo que dice el versículo 7: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero estos son para los que tienen una relación con el Señor íntima, personal, apasionado con Él. Si Dios vive en ti y tú tienes esa relación que Dios desea, después esta promesa aplica a ti: pedid todo lo que quieres y os será hecho. Esa promesa no es para toda persona. Esa promesa no es para los que no creen en Jesucristo. Solamente la persona que dice en este versículo 7: si permaneces en mí, después, y en mis palabras, después pedid todo lo que quieres y os será hecho. ¿Cuántos de nosotros estamos permaneciendo en Él? ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo esa relación con el Señor íntima, personal y apasionada? No te atreves a empezar a pedir al Señor: Señor, yo quiero esto, esta lista grande, como nosotros a veces hacemos en nuestras oraciones. Pero no le pide al Señor si no tiene una relación con Él, si no permanece en Él, como dice el versículo 7. Muchos cristianos dicen: ¿por qué Dios no está proveyendo? Es porque nosotros no estamos permaneciendo en el Señor Jesucristo y en sus palabras, y Él no en nosotros. Y yo estoy hablando de eso porque yo quiero la bendición de Dios para cada familia, para cada persona.
Y la respuesta es, necesita tener una relación íntima, personal, apasionada con Él. Vamos al versículo 8 y terminamos ahí. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. El Señor está bien contento cuando cristianos están produciendo fruto en su vida. Permiso, es como nosotros plantamos una flor de mango, lo que sea, crepas, y nosotros empezamos a ver la flor, o el flor creciendo, el pavo creciendo, una semilla, algo así. Y nosotros empezamos a ver fruto. En la casa de Israel, pues, planta muchas semillas. Yo sé que está contento cuando él planta una semilla de maíz o lo que sea y él empieza a ver fruto, empieza a ver maíz. La casa de Edwin también. No sé si están contentos o no, pues dice, tengo más trabajo ahora, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué está creciendo tanto fruto? Ahora tengo mucho trabajo. Pero Dios quiere, Dios está contento con cada cristiano, con nosotros estamos produciendo fruto en nuestra vida. Escuchen, ¿cuántos cristianos esta mañana están produciendo fruto en su vida? ¿Cuántos realmente están produciendo fruto y Dios está contento contigo? Pero tenemos que entender que Dios está en cargo de nuestro fruto, de nuestra vida, está en cargo de la finca. Y tu fruto es prueba que tú eres un discípulo. Si no hay fruto en su vida, no hay prueba que tú eres un discípulo. Pero si hay fruto, es prueba que es un discípulo. Dios está contento en tu vida. Dios está contento con la relación que tú tienes con Él. Quiero preguntar eso otra vez. Y quiero que todos me escuchen. Dios está contento con la relación que tú tienes con Él. Si Dios mira tu vida ahora mismo, Él puede decir, yo estoy contento con ese cristiano, con esa cristiana, porque ellos tienen una relación íntima, personal, apasionado conmigo. O Dios puede decir, yo no conozco a este cristiano, yo no paso tiempo con este cristiano, yo no le conozco. Dice que es cristiano, pero nunca ha recibido a mí como Salvador. No sé qué Cristo va a decir en tu vida, pero ojalá que pueda decir, Él tiene una relación íntima, personal, apasionada con Él. Y nosotros debemos tener ese deseo. No sé si recuerdan cuando tu esposa era novia, y ojalá que todavía lo hacen, pero se recuerdan en el principio de su relación. Ustedes desean esa relación íntima, personal, apasionada con ellos, con ella. Querían estar con ellos siempre. Buscaba maneras donde ustedes puedan llegar a su casa o buscaba excusa para tú ir a la casa de ella para pasar más tiempo con ella o con él. Y nosotros de esa misma manera debemos tener esa relación íntima, personal, apasionada con el Señor, al punto que nosotros estamos buscando para hacer más para el Señor, diciendo, pastor, vamos a tener servicio el lunes también. No, y amén. Para tener más tiempo con el Señor, porque nosotros deseamos esa relación con el Señor, vamos a pasar más tiempo con Él. Ustedes desean esa relación con el Señor Jesucristo. No solamente lo desean, ustedes
¿Lo están practicando? ¿Están pasando tiempo con el Señor todos los días con Él? Es no solamente levantándose en la mañana, leyendo un versículo, gracias Señor, para el trabajo. Es teniendo un tiempo íntimo con el Señor, personal con el Señor, apasionado con el Señor. Que Él conoce tu voz y tú conoces la voz de Él. Y cada día tú estás esperando para el próximo día que tú puedas pasar más tiempo con Él, leyendo su Biblia. Nosotros, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida si nosotros como iglesia entendemos que tenemos que pasar ese tiempo con el Señor. Dios va a hacer grandes cosas y va a ver la bendición y la mano de Dios en su vida cuando ustedes empiezan a pasar tiempo con el Señor todos los días. Y como iglesia, cuando Dios ve a esta iglesia que todos están pasando ese tiempo con Él y nuestra relación con Él, con el Señor está bien y conocemos al Señor, Dios va a hacer grandes cosas en esta iglesia porque todos tienen una relación con Dios íntima, personal y apasionado con Él. Y esta mañana solamente quiero recordarte, y probablemente la semana que viene voy a enseñarte cómo, pues bueno, a decirle tenemos que tener, pero probablemente hay personas que no saben cómo tenerlo. Dice, ¿cómo yo puedo tener esa relación íntima, personal y apasionado con el Señor? La semana que viene voy a enseñarte cómo tú puedes tener esa relación con el Señor. ¿Qué tú tienes que hacer para tener esa relación que Dios desea de ti? Íntima, personal, apasionada. Ojalá que cada persona se recuerda esas tres palabras. La semana pasada yo lo mencioné muchas veces y también esta semana y probablemente la próxima semana. Lo que es importante que nosotros, que el Señor desea y quiere esa relación íntima, personal y apasionada con Él. Esta mañana tiene esa relación con el Señor. Si no, Dios quiere y hoy ustedes pueden empezar a tener esa relación con el Señor y ver la bendición de Dios en su vida. Dios dice, permanece en mí y yo en ti. Dios desea, quiere que tú conoces a Él y Él a ti. Vamos a tomar ese tiempo con el Señor real, con Él, para que nosotros podamos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Señor, gracias por el tiempo que pudimos pasar en la palabra. Señor, gracias por este pasaje, hablando sobre la vida, fruto de nuestra vida. Señor, es posible que una persona está aquí esta mañana que dicen que son cristianos, pero realmente nunca recibieron a Jesucristo como Salvador. Y yo pido que esta mañana tú toques su corazón de una manera que yo pueda reconocer eso. Señor, yo oro por cada cristiano, cada miembro de esta iglesia, que nosotros podemos entender que necesitamos a ti y sin ti nosotros no somos nada. Ayúdanos a entender que ese tiempo contigo es tan importante en nuestra vida cristiana. En este mundo de ahora hay tanta preocupación, todo está corriendo tan rápido que nosotros lo olvidamos. La importancia de pasar tiempo contigo. Nadie mirando, los ojos cerrados. Si hay una persona que está aquí esta mañana y dice, yo deseo esa relación con el Señor, pero nunca ha recibido a Él como Salvador. Lo primero que tiene que hacer es recibir a Jesucristo como Salvador para tener esa relación íntima, personal, apasionada con Él. Dice, pastor, yo nunca he recibido a Jesucristo como Salvador y hoy yo quiero recibirlo.
Dice, pastor, ore por mí, que yo pueda recibir a Jesucristo. Una persona así esta mañana que dice, pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Jesucristo como Salvador. Cristianos, están teniendo una relación con el Señor. Están teniendo una relación íntima, personal, apasionado con el Señor. Dios lo desea de nuestra vida. Él quiere que nosotros pasamos tiempo con Él, pero a veces lo olvidamos. ¿Cuánto dicen esta mañana, pastor, ore por mí que yo puedo a seguir y a tener esa relación íntima, personal, apasionada con Él? ¿Cuántos esta mañana alzan su mano, pastor, ore por mí que yo puedo tener esa relación íntima, personal, apasionada? Amén. 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 Es tan importante en nuestra vida como cristiana tener ese tiempo con el Señor, para que nosotros podamos recibir esa bendición. Y como iglesia también que nosotros podemos estar bien con el Señor, para Dios mirar nuestra iglesia y hacer grandes cosas en nosotros. Señor, te damos gracias otra vez por este tiempo. Te pido por los que alzaron su mano, el deseo que ellos tienen para tener esa relación contigo, íntima, personal, apasionada. Ayúdanos a todos nosotros como cristianos a entender que tú deseas esa relación con nosotros. Ayúdanos a entender que cada día tenemos que sacar tiempo para ti, para leer, para orar. Te pedimos, Señor, que tú hagas grandes cosas en la vida de cada persona aquí esta mañana. Señor, te pido que tú hagas grandes cosas en nuestra iglesia. Y que nosotros seamos una iglesia que deseamos servirte a ti. Una iglesia que tenemos una relación contigo como tú deseas. Gracias por tu amor. Gracias por la salvación que tenemos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie esta mañana. Vamos a pedir que Ser venga y le dirija en el último corito. Que el Señor le bendiga a todos. Damos la bendición del Señor. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén.